en prácticas y en aspectos muy, muy concretos y qué prácticas podríamos aplicar en nuestro día a día. Y ahí le había pedido a Jorge Couto, que lo conocéis muchísimos de vosotros, que nos preparara una pequeña presentación y que nos diera algunos de los secretos. Yo a Jorge lo conocí hace, pues yo creo que más de 10 años, antes de ser director general y consejero de varias empresas por las que ha sido, en la época era el corporativo de recursos humanos de Levantina de Mármoles. Y bueno, a mí siempre me sorprendió con todos los proyectos que desarrollamos conjuntamente, tanto de Lean como de estrategia comercial, su anticipación, su visión global de negocios, siempre muy centrado en lo que es el negocio y en cómo alinear todas las áreas de la empresa con los resultados de la empresa sin descuidar a las personas. Y bueno, creo que estamos, Jorge, esperando todos que nos des un montón de respuestas o las que puedas darnos y en todo caso que se genere un foro de discusión en el que podamos ver un montón de resultados. Jorge, ¿estás ahí, verdad? Sí, a ver, estoy. Yo creo que porque como tenga que hacer yo la presentación. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Jorge. Gracias a vosotros. Sí, un segundito, voy a poner la presentación, a compartir con vosotros la presentación. Vale. Me imagino, ¿me escucháis perfectamente? ¿Me escucháis bien? Perfecto, Jorge. Se ve la presentación estupendamente bien a ti y se te oye estupendo. Vale, perfecto. Bueno, en primer lugar, quería pedir disculpas. La semana pasada tuve un imprevisto de última hora y tuve que salir del webinar. Pero bueno, lo hemos podido reconducir y bueno, voy a tratar de daros la pincelada que tenía previsto para la anterior sesión e incluso me han dado un poquito más de tiempo, con lo cual la ampliaré. Bueno, como comentaba Monse, soy Jorge Couto. Actualmente estoy trabajando como asesor del consejo y como ejecutivo en una compañía familiar, pero durante 20 años he estado trabajando en el área de recursos humanos y durante de esos 20 años, 15 de ellos he estado trabajando para fondos de capital riesgo, en compañías que se compraban para hacerlas crecer y en compañías que estaban en dificultades y había que reflotar. Con lo cual, aparte de la crisis del año 2008 que nos marcó a todos, y ahora vamos a hablar algo de esa parte, pues he estado en situaciones desde coger compañías que ha comprado el fondo y tratar de sacarlas de un concurso de acreedores y hacerlas viables, a compañías pues, que están en pleno crecimiento y que se pueden desarrollar. Y siempre acompañando desde el área de recursos humanos y desde una posición fuerte, dado que esos fondos pues contrataban personas del área de recursos humanos y consideraban que era clave para ese tipo de proyectos, con lo cual pues voy a tratar de daros una pincelada de esa experiencia. Lo que vamos a tratar, vamos a ir bastante rápido, voy a tratar de estar unos 35 minutos hablando para daros tiempo luego de hacer preguntas, que yo creo que es lo más interesante. Deciros que algunos de los puntos que vamos a tratar, que aparecen como un punto en algunas de las transparencias, nos daría para un monográfico, pero la verdad es que el tiempo lo tenemos limitado y bueno, trataré de profundizar lo máximo posible dentro de este contexto. Os voy a hablar de la parte del contexto económico en el que estamos y el que preveemos a corto plazo con la incertidumbre que eso conlleva, ¿vale? Porque lo primero que tenemos que ponernos en el papel es de qué va a hacer nuestra dirección general, nuestro consejo de administración, y eso va a estar marcado por el mercado, la economía y el sector en el que nos estamos desarrollando. Luego, la actitud que tenemos que abordar ante ese tipo de proyectos. ¿Cuáles son para mí las 4 principales áreas en las que recursos humanos o principios debe de trabajar? ¿Qué medidas podemos abordar o debemos de abordar de anticipación antes de abordar un proceso de extinción de contratos, un ERE? Y luego las acciones que tiene que llevar a cabo recursos humanos, que pasamos a lo que luego veréis que llamo la dictadura del área financiera, en el que todo es coste, caja y evita. Ver cómo podemos trabajar con la política retributiva
de una forma muy rápida esa mejora de rentabilidad de la compañía, esa mejora de costes, y luego hablaremos de una parte que parece que es únicamente del área de producción, el área de operaciones, que es la productividad en la empresa, que la tenemos que extender a todas las áreas. Y ahí sí que tenemos, o los directores de recursos humanos tienen una responsabilidad importante. Desde el punto de vista económico, a ver un segundo, aquí. Desde el punto de vista económico, vale, cuando entramos en el mes de marzo, a mediados de marzo, entramos en el estado de alarma. Eso provocó automáticamente, no solo en España, sino a nivel general, una caída muy importante de los principales indicadores macroeconómicos. Tenemos una caída importante de las bolsas, que es la que marca el termómetro de la actividad industrial. Tenemos la parte de deuda, que también se empiezan a disparar, pasando por la parte de bonos a 10 años. Los principales indicadores industriales, como es el valor del Brent y los principales metales industriales, tienen una caída impresionante, y eso repercute mucho, sobre todo a nivel de procesos industriales, de materia prima. Y esto ya es un indicador, con estas caídas tan abruptas, de que estamos ante una situación económica de caída, pero además una caída que no tiene precedentes, salvo el crack del 29. Con lo cual, el estado, en la situación macroeconómica en la que nos encontramos, nos hace prever que vamos a tener un problema importante. Desde el punto de vista de cómo se aborda el futuro, recientemente hemos tenido noticias del Fondo Monetario Internacional que ya prevé la caída que va a tener la economía, tanto a nivel global, con una caída de un 3% del PIB, como a nivel de zona euro, con caídas del 7,5%. Y la principal locomotora de Europa, pues se prevé que el PIB caiga un 7%. También caídas importantes y sin precedentes. Si nos vamos a España, siempre vamos por delante en algunas cosas negativas. En este caso, tenemos también una caída del PIB superior a lo que sería el resto de Europa. Una subida del desempleo por encima de Europa, teniendo en cuenta que ya llevamos unos índices más altos que el resto de la Comunidad Europea. Pero bueno, aquí lo que vemos es que esa caída se produce de un 8 en el año del PIB en el año 2020, pero luego vamos a repuntar hacia un 4,3 en el año 2021. También por debajo de lo que debe de subir el resto de Europa, incluso a nivel mundial, pero bueno, vemos que va a haber un repunte. Cuando uno de los problemas principales que tuvimos en la crisis del 2008 es un problema de liquidez. Un problema porque fue una crisis financiera y los bancos cortaron de golpe la liquidez a las compañías. Eso yo creo que es una lección que está aprendida y que es muy reciente, y los bancos centrales están empezando a moverse para que esa falta de liquidez no se produzca en el mercado. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista sí que hay una inquietud, una preocupación, y recordad que las compañías mueren por la caja. En el momento que no hay caja para pagar es cuando mueren. Tú puedes sostener unas situaciones de pérdidas importantes, tú al final es un tema de balance, consigues equilibrar el balance, pero en el momento que no puedes pagar entras en concurso de acreedores o en liquidación. Con lo cual la liquidez es importante. Esa liquidez también se están preocupando a nivel de gobierno. A nivel de gobierno, con independencia de la gestión, que podemos estar más o menos de acuerdo, sí que es cierto que si al final consiguen que los 100.000 millones lleguen a las empresas a través de ICO, pues eso hará que el crack que podamos tener pues no sea tan importante. ¿Vale? Bueno, de momento se está moviendo, no es perfecto. Nosotros ya hemos conseguido una parte, por lo menos el 40% de la financiación que estábamos buscando, lo tenemos desde ayer ingresado en la cuenta, con lo cual va avanzando si te vas moviendo. Desde el punto de vista de escenarios económicos en los que nos podemos encontrar, básicamente hay uno que es volver rápidamente a la situación inicial, y que esto sea un bache, que es lo que llaman el escenario nube. Tendríamos un escenario en L, que es lo que se produjo en el 2008, y además un escenario en L que en España fue muy larga, esa pata de abajo de la L. Y luego un tercer escenario, que es en U, que sería un rebote, pero dilatado en el tiempo, que era, si nosotros nos vamos a qué se prevé o qué prevén los expertos que vamos a hacer, parece que se descarta el escenario en V y que esto va a ser más largo. No parece que pueda ser una crisis en L, y que lo que sí que es posible es que al final acabe siendo una U, pero no una U perfecta y volvamos a la situación inicial, sino que la segunda pata de la U se va a quedar más corta,
y eso va a hacer que no volvamos a los niveles de actividad y de ventas y de negocio que teníamos antes del COVID-19. ¿Vale? Eso es lo que nos dicen los escenarios y en lo que tenemos que empezar a trabajar para planificar. Cuando damos un paso más y decimos, vale, ¿qué fases tenemos en esta crisis? Estamos en una primera fase, que es la fase, en el caso de España, de cuando entramos en el estado de alarma. Y en el estado de alarma, pues ha sido una fase de improvisación. Improvisación porque ha pillado todo muy, muy, muy de golpe. La paralización de la actividad ha sido drástica, dependiendo de los sectores de actividad, pero ha sido drástica. Y luego, además, ese parón nos ha obligado a ir a remolque de los reales decretos que iba dictando el Gobierno. Y reales decretos no solo desde el ámbito laboral, sino desde el ámbito de confinamiento, de paralización de actividad. Y eso, en esa primera etapa, lo que hemos tratado es de hacer lo más beneficioso para la compañía, ya veremos si es lo más adecuado, ese ERTE de fuerza mayor, que parece que al final ha tenido bastante entrada, con independencia de que no fueran las actividades reguladas. Ha habido un ajuste rápido, hemos tratado de trabajar en un ajuste muy rápido de los costes para cortar la sangría debido a la caída de ventas. Hay sectores de actividad que sí que han subido, como son los vinculados a bienes de primera necesidad, pero empresas auxiliares o la empresa en la que trabajo actualmente, nuestra caída de ventas ha sido del 90%. Durante varias semanas y estamos ahora mismo en niveles del 30%. Entonces, adaptar la compañía a ese impacto es muy, muy, muy complejo. Y luego, desde el punto de vista laboral, es adaptar la fuerza de trabajo a ese nivel de actividad y hemos tratado de buscar hacerlo lo más rápido posible. A partir de ahí entramos en una fase 2, que es el posestado de alarma, que todavía no se ha iniciado. Hemos dado un pequeño paso con las personas que habían estado confinadas en ese permiso retribuido recuperable, pero a partir de aquí sí que es cierto que las empresas que funcionan de manera responsable habremos empezado a trabajar en un plan de ajuste o en un plan anual, nuestro plan anual o nuestro presupuesto, adaptarlo con varios escenarios. Como mínimo, un escenario optimista y un escenario pesimista que te permita ver qué va a pasar a futuro. A partir de ahí, en el momento que acaba ese ERTE de fuerza mayor, lo primero que tenemos que ver es que como la actividad no se va a recuperar de golpe, seguramente tendremos que irnos hacia un ERTE por causas económicas técnicas, organizativas o productivas, o, dependiendo del sector de actividad y de la situación de la compañía, incluso hasta hacia un ERE, ¿vale? Y eso lo tenemos que valorar. En esta etapa, la parte de monitorización periódica, que normalmente se suele hacer mensual, aquí hay que hacerlo en el día a día y semanal, ¿vale? La mensual hay que llevarla, pero sobre todo hay que ir viendo lo que ocurre, porque semana a semana tienes que planificar qué recursos vas a tener para no perder ventas o para no estar excedidos de costes si las ventas no te acompañan. Y volver otra vez a adaptar los recursos al negocio. Cuando ya salgamos de esta etapa, después del ERTE, del posestado de alarma, consigamos recuperar la actividad, y si al final se cumple que esa U no va a ser igual de larga que la patita de la U previa al estado de alarma, tendremos que hacer un ajuste. Ese ajuste, como la recuperación probablemente no va a ser instantánea y va a ir a medio plazo o a largo plazo, plantearte un ERTE para tener una plantilla 18 meses en esa situación de suspensión y soportar los costes es complicado. Con lo cual, ese plan de negocio que hagamos para el 21 tiene que contemplar ese escenario, tiene que contemplar un escenario en el que metamos nuestros costes laborales y ver si nos compensa o nuestra caja soporta, o nuestra cuenta de resultados soporta esos costes. La monitorización la puedes abrir un poco, pero tienes que seguir viendo semanal, quincenalmente y mensualmente cómo está evolucionando la compañía. Luego, introducir la parte de mejora de productividad en todas las áreas de la empresa, desde el área, por supuesto, del área de operaciones, el área de producción, los negocios productivos, como el resto de áreas de soporte de la compañía. Y trabajar en una permanente adaptación de los recursos a la actividad real, ¿vale? Esa es un poco la visión que veo en estas tres fases. Cuando estamos ante escenarios complicados, normalmente la gente
nos solemos encerrar y solemos bloquearnos, sobre todo cuando no se está acostumbrado a gestionar situaciones de crisis. La situación que estamos atravesando actualmente es una situación de crisis que soporta cualquier empresa que está en situación de dificultades. Sí que es cierto que se ha añadido una crisis sanitaria que no tiene precedentes y eso nos está haciendo que sea todo mucho más complejo. El no poder estar cara a cara dirigiendo a la compañía en muchas ocasiones o con la gente que te tiene que ayudar, eso, pues bueno, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero una gran ventaja es que estamos viendo que el trabajo a distancia puede funcionar y una desventaja es que no puedes estar ahí en el día a día. Pero en esas situaciones, como dice Peter Drucker, donde hay una empresa con éxito, alguien toma alguna decisión valiente. Hay que tomar decisiones valientes. Y decisiones valientes no significa que tomar decisiones irresponsables y poco meditadas. O sea, hay que pensar, hay que calcular, hay que establecer parámetros que te permitan decidir si puedes tirar en una vía o en otra, pero tienes que tomar decisiones y tienen que ser valientes. Y ahí muchas veces lo que tienes que hacer es pensar fuera de la caja y pensar más allá. Y en este momento, lo que introducía de la dictadura del área financiera, tened en cuenta que todo aquello que no impacte en la cuenta de resultados de una forma positiva para mejorar el coste de la rentabilidad del EBITDA a la caja, va a estar en un segundo plano. Con lo cual, esa es la primera parte que tenemos que cambiar como responsables o directores de áreas de recursos humanos. Desde el punto de vista de área de recursos humanos, yo creo que hay 4 líneas principales en las que debe trabajar un directivo de recursos humanos. En primer lugar es la anticipación. Hemos dicho que hemos ido a remolque durante la primera fase, que es la fase de estado de alarma, esta fase de confinamiento. Vale, ya hemos tenido que improvisar e ir a remolque. A partir de ahora tratemos de ir por delante, ¿vale? Ahora veremos un poco cómo podemos ir por delante, pero eso es lo que se va a pedir. Decir, oye, sabemos el escenario en el que nos encontramos, económico, de compañía, de sector, vamos a tratar de ir un poco por delante. Aquí necesitamos un nivel de flexibilidad muy alto. ¿Qué significa? Que no podemos ni perder oportunidades de negocio, con lo cual tenemos que estar muy al quite y ese es el problema de estar en el día a día viendo ratios, viendo ventas, viendo qué funciona, qué no funciona, porque tanto si estamos sobredimensionados estamos sufriendo un sobrecoste, como si estamos infradimensionados no estamos atendiendo el negocio que podríamos atender y no es el momento de perder negocio. Acciones enfocadas al coste y a la caja, todo lo que pueda impactar en la cuenta de resultados y tratar de mejorar productividad, porque la mejora de productividad te va a dar un incremento de valor en la compañía y con el mismo coste vas a ser capaz de tener más unidades productivas. Cuando hablo de unidades productivas me da igual que se fabriquen muelles de carga o que se hagan horas de consultoría, ¿vale? Bueno, hay cosas que son de sentido común. Yo os voy a explicar acciones o medidas que deberíamos adoptar antes de abordar un despido. Esto es lo que yo trato de llamar anticipación, ¿vale? Tened en cuenta que cuando hablamos de flexibilizar la plantilla, de optimizarnos, todo esto repercute en costes y esos costes, si conseguimos ser más eficientes y nuestro gasto de personal sobre ventas es inferior al de la competencia, va a hacer que seamos más competitivos, que seamos más rentables y si alguna compañía tiene que sobrevivir será la nuestra. El gasto de personal en las compañías va entre el 9 y 12% en compañías que están muy optimizadas desde el punto de vista industrial a compañías de servicios en la que el peso en la cuenta de resultados del gasto de personal se sitúa en el 60 al 70%. Con lo cual, la diferencia en gestionar esto bien o mal es la diferencia entre sobrevivir o morir. Si nosotros nos vamos hacia la parte que comentaba de qué podemos hacer antes, primeras medidas, amortización de bajas espontáneas. Si nosotros sabemos que nuestra actividad va a caer en los próximos 12 meses, o sea, no sustituyamos a la gente que se marcha. La gente que se marcha no la sustituyo y trato de recolocar, de reubicar, de promocionar, de incrementar carga de trabajo en áreas que tienen menos carga de trabajo, amortizo esas bajas. La extinción de contratos temporales. O sea, la extinción de contratos temporales es lo primero que tenemos que tocar. O sea, con sus vencimientos para no tener sobrecoste, para no tener que hacer expedientes si sobrepasa los umbrales legales y empezar a tener esa planificación de qué contratos van venciendo y no sustituyéndolo. Cuando se producen bajas temporales, o sea, bajas de cualquier tipo,
bajas maternales, o sea, cualquier tipo de baja, excedencias, etcétera, en la que la persona está fuera de la compañía, en el momento de incorporar, tratar de incentivar esa no incorporación, si es viable y si se puede llegar a acuerdo entre las partes. Es decir, oye, hay gente que ha emprendido, que ha montado su propio negocio, tratar de gente que, por ejemplo, que vuelve de una baja maternal, incentivar que pueda estar en casa atendiendo a su familia, a su hijo, durante un tiempo mayor, y es mucho más rentable muchas veces que abordar un despido y de una persona que que se incorpora a una baja maternal. Tenemos toda la parte de jubilaciones anticipadas, que actualmente no es tan rentable como era hace unos años, que teníamos un coste de un 15%, pero si no está dentro de tus políticas, es el momento de tratar de buscar esa jubilación anticipada, teniendo un relevista que tenga un coste algo inferior, o ir hacia modelos de prejubilaciones que son más caros, pero que sí que te permiten amortizar el puesto de trabajo. Antes de abordar un expediente extintivo, normalmente tratas de incentivar que la gente se pueda ir. O sea, si nosotros hemos hecho el trabajo como directivos de recursos humanos o los equipos de recursos humanos, conseguiremos saber qué personas dentro de nuestra plantilla tienen algún interés en marcharse de la compañía. Bien porque son de otro país, de otra zona geográfica, y en un momento determinado han planteado volver a su país. Pues tratemos de hacer salidas que no hagan un daño excesivo en nuestra organización. Partes de unidades productivas podemos tratar de sacarlas fuera para que nos den servicio a nosotros y a otro tipo de clientes. Podemos hacer o un spin-off o hacer un outsourcing de determinadas actividades. El tema del outsourcing lo podemos trabajar desde diferentes puntos de vista. Lo podemos trabajar desde un punto de vista de externalizar parte de nuestra actividad que puede ser más óptima desde el punto de vista de coste, por ejemplo, que lo que nos está costando a nosotros. O podemos cargar de trabajo nuestra organización cuando tiene menos trabajo, tratando de internalizar, por ejemplo, funciones del área de marketing, que lo tengo con una agencia de marketing y que tengo un 30% de capacidad ocioso en mi departamento de marketing. Entonces, lo tenemos que ver desde esos puntos de vista. Eso, normalmente, eso es lo que llamamos afilar la sierra, tendríamos que ir viéndolo continuamente, pero ahora sí que es el momento de empezar a abordarlo desde anteayer, porque sabemos que aún tenemos unos días por delante hasta que entremos en fase 2 y en fase 3, y esos meses nos van a permitir trabajar este tipo de acciones. Si nos planteamos qué tipo de acciones deberíamos de enfocarnos a nivel de coste, caja, EBITDA, aquí hay una primera parte que es esa dictadura que hemos comentado. Tenemos que hablar el mismo idioma que la Dirección General y la Dirección Financiera. O sea, no es el momento únicamente de trabajar lo que hablamos a veces o nos dicen despectivamente los pájaros y las flores. Eso está bien y hay momentos. Este momento es el momento de hablar de cuenta de resultados, de hablar de negocio, de hablar qué puedo hacer desde mi área para que mi negocio sea más rentable, qué puedo hacer para que mi plantilla sea más productiva. Esa es la parte que van a entender desde esa Dirección General y Dirección Financiera. Hay una parte importante cuando entras en procesos de reestructuración. Lo normal, sobre todo debido también a esa dictadura financiera, es que todo coste de que sea una inversión en formación o en desarrollo se corte de raíz. ¿Vale? Si conseguimos hablar el mismo idioma, que es el punto 1, y conseguimos ver lo que vamos a ver a continuación, que nuestras acciones tienen un retorno, que existe un ROI, y muchas veces esos ROI son muy superiores a los retornos que tiene una inversión en una maquinaria industrial o en cualquier otro tipo de inversión, conseguiremos que podamos mantener una gestión básica de recursos humanos, una gestión mínima. Porque el esfuerzo que se ha hecho durante muchos años de desarrollo lo podemos perder en 6 meses y cuesta mucho luego volver a reconstruirlo. Con lo cual, debemos de hacer el esfuerzo de mantener un nivel de gestión de recursos humanos alto. Si entramos en la parte de economía de guerra, como comentaba, todo lo que no es estratégico y no impacta en la cuenta de resultados se va a eliminar. Entonces, una de las primeras cuestiones es decir, voy a tratar de recortar el gasto de personal y el gasto de personal es gasto. O sea, hay muy pocas formas de reducir ese gasto de personal.
¿Vale? Ahora veremos algunas de las maneras, pero al final, si lo haces sin despidos, va a ser mucho mejor porque vas a mantener más la caja. O sea, el despedir siempre cuesta dinero. Cuesta dinero y tiene retornos que pueden ser de 6 meses, de 12 meses, de 18, dependiendo de la antigüedad de la plantilla. Con lo cual, es muy importante que, aunque haya una salida de caja y haya un retorno de 6 meses, va a ser 6 meses que vas a tener menos caja para la actividad de la compañía. Con lo cual, intentemos anticiparnos. Luego, las estrategias de recursos humanos y las herramientas tienen que pasar a ser estratégicas. Y vuelvo a repetir, van a ser estratégicas en función al impacto que tengan en la cuenta de resultados y serán menos estratégicas en función del no impacto. Ahí, cuando hablamos de enfocar el coste-beneficio, si hablamos, por ejemplo, de planes de formación, los planes de formación en muchas compañías están poco medidos. Es decir, yo puedo tener formaciones que sean una formación de beneficio social, de decir, oye, he hecho mi encuesta que se hace en algunas compañías de cuáles son las necesidades de formación, qué propone el empleado, y acabo haciendo, pues, yo qué sé, cursos de meditación, de cocina o cosas por el estilo. No es el momento de ese tipo de formación. La formación no se puede erradicar de la empresa, es un error. O sea, nunca lo he hecho y he estado en situaciones de compañías muy complicadas y siempre he sido capaz de defender que tenemos que seguir formándonos. Pero esa formación tiene que tener un retorno y ahí es el momento en el que tenemos que medir formaciones, tenemos que ser listos para que sean quick wins y esos retornos sean rápidos. Cuando hablamos de beneficios sociales, el beneficio social es otra de las medidas que se suelen erradicar. Si, por ejemplo, estamos hablando de un seguro médico, tenemos que vincularlo a niveles de absentismo, que seamos capaces de demostrar y tener medido que un punto de absentismo le cuesta a tu compañía 600.000 euros. Si tú eres capaz de medirlo y decir, si consigo con este seguro médico reducir los plazos, los tiempos de recuperación de mi plantilla, voy a conseguir mantener 2 puntos. Son 1,2 millones. Si yo tengo 350.000, 400.000 de gasto de esa partida, el retorno que tiene esa inversión es mucho mayor que lo que va a tener cualquier otro tipo de inversión. Pero tienes que medirlo y poder demostrar que estás dando ese retorno a la compañía. Entonces, ¿los beneficios se pueden mantener? Se pueden mantener, pero tienes aquello que sea muy accesorio, vas a tener que prescindir y vas a tener que demostrar que tienes retorno. A nivel de política retributiva vamos a profundizar un poquito más a continuación. Temas de flexibilidad horaria. Yo creo que es el momento en el que hemos conseguido demostrar empíricamente que el teletrabajo puede funcionar, que las jornadas flexibles pueden funcionar. Lo que pasa es que, claro, aquí estamos hablando de menos coste. El teletrabajo no tiene menos coste, con lo cual tendríamos que reducir horas de presencia o renegociar salarios. Es decir, aquí, si tú consigues tener menos carga de trabajo, consigues plantear a una persona que vive a 100 kilómetros, que no va a hacer el desplazamiento, no se va a gastar dinero en gasolina, no va a gastar dinero en comida fuera de su vivienda, y eso le supone un 20% de su retribución, un 15% de su retribución, igual vas a poder reducir un par de horas. Y un par de horas va a ser mucho más beneficioso que un ERTE a tiempo parcial, porque no vas a asumir el coste empresa. Tenemos que plantear medidas que tengan ese impacto en la cuenta de resultados. Luego hay una parte importante que durante esta etapa transmitir la cultura del sobreesfuerzo. Es decir, ahora tengo que dar más, aunque sé que voy a recibir menos. Y ahí, desde el equipo directivo en el que partes de que no voy a cobrar bonus, si exijo o voy a hacer un ajuste salarial de un 15%, yo voy a hacer ese 15, un 20, un 25%. Y eso tiene que ser un tema cultural y hay que predicar con ese ejemplo. Y luego, sobre todo, el que la gente tenga la zanahoria y en el momento en el que recuperemos la normalidad, seamos capaces también de volver a restituir aquello que hemos quitado. En el momento que la compañía vuelva a tener un resultado positivo y vuelva a estar en negro y vuelva a tener unos niveles de EBITDA o de beneficio adecuados, pues poder retornar aquello que hemos apretado. Si nos vamos a la parte retributiva y tenemos un esquema de retribución clásico como el que estáis viendo en la pantalla, tenemos diferentes partidas, desde la retribución fija, que es complejo pero se puede trabajar, la retribución variable a corto la puedes trabajar con
con direcciones por objetivos muy alineadas al resultado y luego trabajar sobre todo que esa dirección por objetivo se abra si la compañía tiene beneficio o no beneficio, lo que hemos llamado en algunas compañías en las que he trabajado el factor llave, que no gusta mucho, pero que es muy eficiente, muy efectivo desde el punto de vista de costes. Las retribuciones a largo, las compañías que las tienen, que son sistemas de stock options o sistemas vinculados a una rentabilidad de la compañía a largo plazo, eso hay que volver otra vez a dar una vuelta, porque la rentabilidad de la compañía en una situación de estas pues cae de una forma exponencial. Luego toda la parte de beneficios sociales, desde los planes de compensación flexible o toda la parte de benefits que puedes dar al empleado, se deben de seguir trabajando, porque eso ahora veremos un par de ejemplos, nos va a dar una mayor liquidez y sin un mayor coste, simplemente es meterlo dentro del coste de gestión del propio Departamento de Recursos Humanos o de las áreas de gestión de la compañía. En la parte de retribución fija, ahí sí que quizás es lo más complejo. Si hablamos desde un punto de vista de equidad interna y competitividad externa, lo que más vamos a trabajar en ese momento es la equidad interna. Tratar de ver las diferencias que tenemos dentro de los puestos o de las bandas salariales y tratar de llevarlas y corregirlas a su sitio. Si nosotros vemos una política retributiva, y esto, la gráfica es un ejemplo real de una compañía, nos vamos hacia la equidad y la competitividad y vemos que sobre todo vamos a poner el foco en la equidad, ¿vale? Porque en los momentos que hay contracción del mercado, lo que vamos a ver es que vamos a tener mucha mano de obra disponible, vamos a tener mucha gente disponible en el mercado. La gente normalmente no se te va a mover por un tema salarial en el corto plazo, ¿vale? En el momento que las cosas vuelvan a repuntar, ahí hay que empezar a moverse porque es cuando se te van a ir empleados, además no se te van a ir los malos, se te van a ir los buenos. Por tema retributivo, nos enfocaremos en la parte de equidad. Con independencia de que haya herramientas que ahora no estemos utilizando, lo que sí que tenemos que tratar de ver es cómo estamos pagando. Normalmente, cuando tienes una política retributiva bien establecida, pues partes de una mediana de mercado. El mercado es a nivel de mercado, de sector o de la propia compañía, y a partir de ahí estableces qué es una retribución lógica para ti, que si lo estableces por cuartiles es aquello que está entre un Q1 y un Q4, siempre y cuando se cumplan pues, requisitos de experiencia, requisitos de productividad, etcétera. Y a partir de ahí, si veis el gráfico, veis un caso real en el que tenemos una parte importante que tenéis en el círculo fuera de banda. Eso quiere decir que son gente que está excesivamente pagada para lo que nos gustaría pagar. ¿Y qué es lo que nos gustaría pagar? Lo que tenéis en el triángulo rojo, que es que la mayor parte de la gente la tenga en mediana, y debo de tratar de converger lo que tengo sobre todo a la derecha hacia mediana para reducir costes. Y luego la gente que tengo por debajo de mediana, que son gente que debo estar promocionando, y la gente que tengo por encima de mediana, pero que no están fuera de banda, que son gente que tiene un alto performance o son gente a retener, que tiene un alto nivel de desarrollo dentro de la compañía. Y eso sería un estándar de política retributiva. Cuando parto de aquí me voy a la realidad y trato de ver qué es lo que tengo en mi compañía. Y al final, si yo en la parte de abajo mi salario teórico lo pongo por puestos o por niveles salariales o por bandas salariales, veo qué es aquello que tengo fuera de banda. En un caso de una política retributiva estándar, tienes aquello que está por encima o por debajo del 20%, y lo que me va a dar una mejora de coste es el plan de acción o qué voy a hacer con la gente que tengo por encima. Si nos vamos a la parte más drástica y estamos en una situación de una compañía que está en crisis y que le va la vida, muchas veces lo que haces es extinguir contratos. Es la parte más simple, más sencilla. Es decir, bueno, tengo personas que en algún caso, si veis este ejemplo, están cobrando el doble de lo que debería cobrar una persona en banda, pues haces un despido. Si estás por causa económica son 20 días. Y tratas de buscar una persona o de asignar esas funciones o esa carga a una persona pues, que esté dentro de banda, con lo cual tienes un ahorro limpio importante en la compañía. Si amortizas el puesto, pues ves el payback que tiene y tiras. Esa es la parte complicada. Si no queremos entrar en ese tipo de procesos, pues normalmente lo que haces es coger esos colectivos y tratar de llevarlos a su banda. Llevarlos a su banda no hay muchas formas de hacerlo. Al final tienes que, por un lado, trabajar con acuerdos individuales. Esos acuerdos individuales
parten de la base de que ellos asuman que están sobrepagados, que quieran mantener su puesto de trabajo, tratar de darle ciertas garantías de continuidad de la compañía y que pasen a renunciar a una parte de su salario. Dependiendo de cómo esté la compañía, esa merma salarial se la vas a compensar, pues con una fórmula de decir, oye, yo considero 20 días del exceso y te lo pago en función de tu antigüedad. O si estás en situaciones complicadas, pues ni siquiera vas a negociar eso. Vas a decir, oye, yo para mantener tu puesto de trabajo necesito que llegues a ese nivel retributivo. Eso tiene que ser un acuerdo entre las partes. Si no se llega a un acuerdo, es imposible imponerlo de forma unilateral. Para imponerlo de forma unilateral tienes que entrar ya en un proceso de modificación sustancial o una medida colectiva si estás haciendo esa modificación sustancial a un colectivo muy grande que incremente, que esté por encima de los umbrales legales. Y a partir de ahí no es flexible al máximo, es flexible al máximo con el acuerdo individual y ahí pues ya te tienes que mover en parámetros de ajustes del 15, del 20%, que luego pues en caso de demanda un juez no te lo tumbe. Entonces irías hacia ese tipo de medidas. ¿Qué otras medidas podemos emplear con estos colectivos? Lo que podemos hacer es trabajar la parte variable. Es decir, es una persona que está alta en fijo variable, saco la parte fija de la ecuación, negocio, si es un salario muy alto, únicamente todo en fijo, trato de negociar qué parte se variabilice y lo trato de meter un poco más en banda, por lo menos en salario fijo. Y esas medidas son las que tengo que calcular qué impacto tienen en la cuenta de resultados. ¿Cuánta masa salarial tengo fuera de mi banda? Y esa masa salarial, ¿cuánta voy a ser capaz de hacerlo converger hacia dentro de banda? ¿Vale? Entonces, es lo que os comentaba antes. Podríamos hacer un máster sobre esto, pero simplemente quiero daros unas pinceladas de acciones que podemos llevar a cabo y que son factibles para reducir costes. Cuando trabajamos estas políticas retributivas, normalmente vamos a pasar etapas de congelación salarial, con lo cual no hay mucho que discutir. Vamos luego a abrir un poco la mano y vamos a entrar en etapas en las que el deslizamiento de la masa salarial va a estar por debajo de lo que nos gustaría, muchas veces incluso por debajo del IPC. Y lo que tengo que pensar es cómo hago el reparto de esa retribución o de esa bolsa que me ha permitido pues, la dirección general o el consejo de la compañía. Parto de una bolsa salarial a nivel de empresa. Normalmente, ¿qué es lo que trato de hacer para que esa convergencia poco a poco vaya yendo hacia la mediana? Trato de hacer una distribución por área o por departamento. Esa distribución normalmente voy a tratar de hacerla en función de cómo esté ese departamento dentro del posicionamiento en banda. Si es un departamento que tiene en general salarios muy altos, le asignaré menos bolsa, y si tiene salarios bajos, le asignaré más bolsa. Y luego me voy a ir a la persona, es decir, dentro de ese departamento, ¿cómo están las personas en banda? ¿Están muy altas o están muy bajas? Personas que están muy altas a nivel retributivo, están en posiciones de cuartil 5, cuartil 4, no voy a practicar incrementos. Y si tienen, sobre todo, si tienen baja productividad. Si el performance es bajo, no lo voy a hacer. Al contrario, me tengo que plantear si deberían de continuar en mi compañía. Personas que tienen un performance alto y están por debajo de mediana, ahí es donde tengo que hacer los esfuerzos. Gente que tiene una productividad muy alta, que está aportando y que está dando más de lo que recibe, esas son la gente a la que tengo que hacer el esfuerzo y la inversión. Una política retributiva llevada a cabo de esta forma, lo que hace es que cada vez tengas más ordenada la compañía y cada vez tengas más gente dentro de la mediana, que es el objetivo. A nivel de retribución hay aspectos que no tienen un coste o un impacto importante, más allá de la gestión, como es los planes de retribución flexible. O sea, el plan de retribución flexible lo que te permite, o sea, en lugar del café para todos, pues es tratar de ofrecer productos a aquellas personas, productos que además consumen de manera habitual, y en base a las economías de escala y la capacidad de negociación de la empresa, darle un mejor precio y aparte que tenga un resultado de neto. Entonces, en los momentos de crisis en los que vas a congelar salarios, en los que vas a ajustar salarios, esto puede darle un plus a una persona y puedes incrementar el líquido un 8, un 10%, un 6%, que es mucho más de lo que le darías haciendo un incremento salarial, ¿vale?
Aquí hay que plantearse si lo haces interna o externamente. Yo, dependiendo del volumen y el tamaño de la empresa y la capacidad que tengan los departamentos, al final acaba haciéndose más internamente que externamente, porque el empleado tiene más relación y más confianza con los departamentos de recursos humanos. Hay una parte que también puede incrementar la liquidez del empleado, que es llegar a acuerdos con proveedores propios de la empresa. Las empresas tenemos la capacidad de compra superior a la que puede tener un particular, tienes acuerdos preferentes en la compra, aprovechas las economías de escala y luego desde una política de la propia empresa de que des productos subvencionados a tus empleados, que muchas veces no se hace, a decir, oye, ¿qué bienes de primera necesidad? Os he puesto una relación, una relación para abrir la imaginación. Es decir, oye, talleres mecánicos, todos vamos a talleres mecánicos, todos cambiamos neumáticos, llegar a acuerdos de colectivo que hagan un 10 o un 15% en clínicas oftalmológicas, en seguros, metiéndolo dentro de la correduría de seguros que lleva la cartera de la propia compañía, acuerdos de telefonía móvil vinculados a las líneas telefónicas que tiene la compañía, escuelas de formación con las que ya estás trabajando normalmente, llegar a un acuerdo de estás de verano con un colectivo, dando un colectivo si son 100 personas, si son 120, si son 500, en función del volumen, pues tendrás más capacidad de negociación. Todo esto nos permite mejorar la liquidez de nuestros empleados. O sea, eso es gestión interna del área de recursos humanos, ¿vale? Que no debemos de perder. Bueno, vamos a ver la parte de productividad. O sea, productividad, cuando vemos la fórmula clásica de la productividad es, tienes una cantidad de trabajo empleada o de recursos empleados y obtienes una productividad. Tenemos que tener una obsesión en que la producción obtenida siempre crezca y mantener como mínimo igual la cantidad de trabajo, y aquí he puesto salarios, he puesto coste, es cualquier actividad. O intentar reducirla. Incrementando todo eso nos va a dar una mejora de productividad. Cuando trabajamos la productividad, hay una parte que es la adaptación persona-puesto, que está muy vinculada a la formación, y hablo de la formación técnica en el puesto. O sea, eso es algo que sí que tenemos que contemplar en nuestros planes de formación en periodos de crisis o en periodos como los que vienen actualmente. Es decir, darle mayores herramientas. Muchas veces no estamos hablando de grandes formaciones, es decir, tenemos gente que no es capaz de explotar al 100% la herramienta de gestión, el ERP con el que funciona, el SGA con el que funciona. Es decir, y eso va a hacer que hagan esos procesos de una forma mucho más rápida y eficiente. Trabajemos en esa parte. La capacitación del personal, el trabajar en la capacitación nos ayuda a que la gente no esté pensando en lo dramática que es la situación general, el contexto general, que hay un proceso de reestructuración en la compañía. Tenemos que hacerles ver que hay futuro y que la compañía sigue adelante y que está aportando herramientas para que seamos mejores y nos capacite, ya no solo para trabajar aquí, en la compañía que estás hoy, sino para llevártelo en la mochila. Luego, la parte de eficiencia de procesos, la parte de Lean Manufacturing, lo trabajamos mucho a nivel industrial, pero ese Lean lo tenemos que llevar a las áreas de soporte, ¿vale? Y ahí son proyectos de desarrollo que son factibles de hacer en momentos de crisis y que van a tener un retorno rápido. Pero para poder hacer todo esto, tenemos que ser capaces de medir. O sea, cuesta mucho medir en las áreas de recursos humanos. No porque cueste medir, es que no, cuesta al perfil de recursos humanos. Eso es lo que nos va a permitir luego dirigir y tomar decisiones y demostrar a la dirección general o al consejo de administración que nuestras acciones y que impactan en la cuenta de resultados. La parte de talento es básica, identificarla y desarrollarla durante esta fase, porque cuando tú prescindes de personas que veíamos antes que están fuera de banda, te vamos a desarrollar el talento interno. Y como estamos en una economía de crisis, lo ideal es que tengas gente cualificada para asumir posiciones superiores. Va a tardar un tiempo en llegar a un nivel retributivo, como el que puede tener una persona que tienes que contratar fuera. Ahí pasamos por la parte de retención de personas clave y personas con talento. Y luego, sobre todo, si no puedes llegar,
tienes un consuelo, y es que cuando vayas al mercado, si hay empresas que no están haciendo bien su trabajo y que tengan un problema de clima, vas a ser capaz de captar talento de la competencia de una forma más económica que lo tendrías si estuviéramos en un boom, ¿vale? Entonces, eso serían algunas de las acciones que podríamos llevar a cabo. Si nos vamos a niveles de productividad, ¿vale? Os he traído un pequeño ejemplo. Muchas veces tenemos descripciones de puesto en las compañías, y son descripciones de puesto que sirven para tener un papel y hacer un clic y pasar una auditoría ISO diciendo que tengo una descripción de puestos. La forma que siempre he planteado las descripciones en las compañías en las que he trabajado es conocer exactamente, cuando tú describes por funciones o por tareas, qué carga de trabajo tienes en esas funciones o en esas tareas real. Haces un pequeño esfuerzo adicional, pero te permite ya empezar a medir. Cuando tienes que redimensionar estructuras, te permite de una forma muy clara, si una de esas funciones la amortizas o una de esas tareas la automatizas, saber qué impacto tiene en tu estructura de personal y en tus costes y en tus gastos. Y luego, en esas funciones, establecer ratios de actividad que te permitan saber cuál es la productividad de la gente en esa función o cuál es la productividad de las personas en su propio puesto de trabajo, ¿vale? Si nos vamos a un ejemplo y vamos a ir a un área financiera, que son de las áreas que cuesta, tú tienes una serie de funciones generales de cualquier área financiera. Esto es de una compañía relativamente grande, y es lo que comentaba, tienes la función y luego tienes indicadores de volumen, indicadores de actividad que te permiten saber de un área de facturación, decir, bueno, ¿qué procesa ese área de facturación? Entonces, otras cosas, ¿cuál es la función mayoritaria? Pues facturas de clientes o números de clientes activos. Y eso te permite ir viendo o un área de riesgos con el número de riesgos, número de siniestros, número de clientes que gestiona, que te permite saber en cada momento, en función de la actividad, cómo tienes que ir adaptando tu estructura. Si nosotros cogemos un área de finanzas, este área, por ejemplo, con 87 personas y con una serie de personas en cada una de las áreas, y tenemos ratios de actividad por cada una de las áreas y determinamos cuál sería el objetivo a nivel de KPIs, cuál sería el óptimo. Para trabajar el óptimo lo puedes hacer con un benchmark interno o con un benchmark externo. Es decir, yo cojo internamente, veo cuál es la media, cuál es la mediana, cuál es la moda y cuál es la actividad máxima y la actividad mínima, y puedo establecer un ratio. O me puedo ir a un tercero y coger una Big Four y que me pase unos ratios equivalentes en función de una empresa similar con unos sistemas de gestión similares a los míos. Y a partir de ahí establezco cuál debería ser mi plantilla objetivo y veo los gaps que tengo, ¿vale? Y aquí veis que la plantilla objetivo es bastante inferior a la plantilla real que tienes, y estableces una banda, un abanico. Eso, si lo avanzamos y lo traducimos con costes medios por área en cuál es el potencial de reducción de coste que tengo, podréis identificar exactamente cuánto estáis dimensionados en headcount o en FTEs y qué impacto económico tendría en mi cuenta de resultados. Y de esa manera podríamos anticipar no solo a una reducción del coste, sino a saber en cada momento, si estoy en un ERTE, cuántos recursos necesito poner a disposición. Porque las ventas es relativamente sencillo, la parte industrial es relativamente sencillo, pero las áreas de soporte tienen exactamente el mismo impacto. Muchas veces hago ERTES o ERES en áreas industriales y no lo repercuto en el área de soporte. Y estoy arrastrando un gasto de personal sobre ventas de soporte excesivo, ¿vale? Pues bueno, se trata de dar una pincelada rápida. Si hay preguntas, estaría encantado de resolverlas. Y no sé, Monse, cómo lo hacemos con las preguntas. Adelante, coméntame tú. Bueno, nada, hay preguntas. Sí, las preguntas que vayan tenemos que ir uno a uno porque somos muchas personas. Yo, no obstante, sí que, mira, hay un tema que has comentado, el tema de mejorar lo que es el gasto de nuestros empleados, y no sé si suelen estar conectados la gente de Vestel, que nos mandaron por el grupo de WhatsApp formas para poder reducir, por ejemplo, el tema del recibo de la luz.
y que se pusieron a la disposición vuestra para que le pudierais pasar a vuestros empleados solamente con teclear el DNI. Bueno, pues se les puede revisar y es un gasto, igual no es un gasto importante, pero sí que sería un gasto interesante. Hola, Sara. Hola, Monse. Hola a todos. Sara, no sabía que Sara era. Sí, estamos aquí y estábamos escuchando el webinar, que es súper interesante, como siempre. Muchísimas gracias, porque nos ilustráis y nos ayudáis muchísimo a tomar decisiones, así que os lo agradezco de verdad, de corazón. Como dice Monse, bueno, nosotros somos Vestel Ingenieros, es una ingeniería que tiene mucha relación en el tema de la vigilancia energética. Ya se lo comentamos en su día a Monse, hemos hecho varias cositas con ellos y la verdad es que, bueno, pues nos sirve mucho porque en estos momentos pues seguimos aquí a flote, la verdad que toda la plantilla. Y efectivamente lo que estamos haciendo mucho con nuestros clientes pues es al final intentar ayudarles en todo lo poquito que podamos y que cada piedrecita pues haga un poco de ayuda. Entonces, a través de la gente de recursos humanos de las empresas, pues estamos ayudando a que las personas, los trabajadores, puedan mandar la factura de la luz de su casa, y dado que ahora las compañías están también pues un poco de la mano de la ayuda, en cierto modo, o de la colaboración, pues están bajando mucho las tarifas y están haciendo unas campañas también muy buenas, pues tratar de hacer que a la gente le llegue esa información a nivel particular y, bueno, pues familiares, amigos y trabajadores puedan, pues en cierto modo, aprovecharse de estas tarifas y de estos planes a medida que están sacando, que abaratan la factura de la luz al final pues un poquito a cada uno. Entonces dispusimos de unas herramientas que pusimos en manos vuestras y, por supuesto, en manos de quien queráis. Nos mandáis un correo de vuestro email y os mandamos la información para quien le interese, pues cuanta más gente podamos ayudar, pues mejor. Bueno, eso es una idea interesantísima. Como estáis también en el grupo conjuntamente con Jorge, bueno, vamos a pasar a preguntas y seguimos matando estos temas. Me pide José Asenjo que le gustaría participar. José Asenjo. Sí, hola, buenas tardes a todos. ¿Me escucháis? Sí, perfectamente, José. Felicidades, Jorge, por la presentación. No puedo estar más de acuerdo en todo lo que dices. No sé si sabéis, yo estoy especializado, soy director general de varias empresas, en las cuales las he tenido que sacar de la crisis. No sé si ahora soy consultor externo de negocio, ¿vale? Y estoy, desgraciadamente, haciendo análisis como no a tan gran escala como los que he hecho en el pasado, pero sí a pequeña escala, pues como el que nos ha mostrado ahora mismo Jorge, ¿no? Sé que la mayor parte de vosotros sois todos directores de recursos humanos o estáis dentro de las áreas de recursos humanos y, de verdad, si vuestras empresas no han o no habéis tenido tiempo, o vuestras empresas no tienen análisis tan exhaustivos o no tan exhaustivos como el que ha propuesto Jorge, os invito, ahora es el momento de hacerlo, ¿no? Ahora es el momento de hacerlo porque tenéis que convencer a los directores generales, muy bien dicho, Jorge, y a los directores financieros. Yo he sido director financiero y director general, ¿vale? Pues de qué hay que hacer, ¿eh? Y yo comparto contigo que hay muchas fórmulas antes de hacer un ERTE o un ERE, ¿eh? Aparte del análisis profundo de la partida de personal, que puede ser, como tú bien dices, entre un 10 y un 70% del total de gastos de la compañía, de otras partidas de la cuenta de resultados, ¿eh? Que hay muchas partidas que no están optimizadas o pensamos que no están optimizadas y se pueden optimizar mucho. Yo he hecho verdaderas, junto con mi equipo, uno de ellos está creo que unido, que es Andrés Amaniego, hicimos algo muy parecido a esto en la Manga Club, en una empresa que está en suspensión de pagos, que allá por el 2013, y la verdad os invito a hacerlo. Ahora es el momento, porque creo que un análisis de estas características, como el que ha propuesto Jorge, es necesario en todas las empresas, porque pudiese parecer que este tipo de análisis está más extendido en las empresas en España, y creo que no lo está. Ahora es el momento de hacerlo y que demostréis a directores generales y financieros que hay otras muchas maneras de mejorar la cuenta de resultados presente y futura,
de las empresas, ¿no? Aparte lógicamente, del resto del análisis de las otras partidas de la cuenta de resultados. Y nada más, simplemente que felicidades, Jorge, y os invito a hacer algo como esto que ha hecho Jorge, porque nos convenceréis a los directores generales y financieros de que realmente el Departamento de Recursos Humanos es Departamento de Recursos Humanos y es mucho más que un departamento de personal. Muchas gracias, José. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Buenas tardes, Monse. Hola, soy Andrés Amaniego. A José Arsenjo, buenas tardes, y me acuerdo muchísimo de ti y de todo lo que hicimos allí en La Manga, José. Gracias. Gracias. Yo aportaría una cosa, si me permitís, solamente porque estamos pensando muchas veces en reducción, bajar costes, pero también a veces podemos pensar que desde recursos humanos podemos ampliar nuestro campo de actuación y ser más rentables en aspectos que igual en determinadas empresas más pequeñas pues están un poquito dejados de la mano. Pongo por ejemplo. Yo ahora estoy en una empresa, es una empresa que tiene unos 200 trabajadores en España, tiene también otros intereses en Argentina, tiene 4.000 trabajadores en Argentina, pero aquí en España, nosotros en recursos humanos somos 3 personas. Y no solamente llevamos recursos humanos, sino que llevamos toda la parte de seguros, toda la parte de flota, y de esa manera lo que estamos haciendo es que igual aspectos que en la empresa no se tenían en cuenta porque no eran temas estratégicos, podemos obtener rentabilidades con la imaginación. ¿Sí? Muy interesante, sí. No solamente entonces la idea es pensar cómo puedo reducir, sino cómo puedo hacer más eficiente lo que tengo. Exacto. Un poco por esa línea va también Jorge, ¿no? En no hacer despidos, sino, por ejemplo, seguir conservando el talento, no eliminar ciertas inversiones que no son un gasto, sino que son inversiones. No, Jorge? Ahí estás, Monse, en un sentido de decir, voy a ver si conservo lo que tengo. Pero no, mi idea es todo lo contrario, es abramos la imaginación. Podemos hacer muchas más cosas. De la caja, totalmente. Podemos hacer muchas más cosas y podemos impactar en la caja haciendo cosas que antes no hacíamos. Totalmente. En lugar de reducir, ayudar a incrementar la caja, estás diciendo tú. Utilizando la creatividad o reinventándose o generando nuevas líneas, haciendo nuevos servicios, por ejemplo, en tu caso, que sois más servicios. Por ejemplo. O no es un ejemplo vuestro, claro. Otro ejemplo que pongo es, cuando yo trabajaba en una empresa que se llamaba Valeo, pues teníamos unas instalaciones que eran unas instalaciones que utilizaban los comerciales simplemente pues, para hacer sus reuniones. Éramos una empresa grande, éramos 2.000 trabajadores, entonces lo que hicimos fue reconvertir aquellas instalaciones para que el centro, o sea, el servicio de prevención se pusiera en aquel sitio y la mutua. Entonces, ¿qué conseguimos con aquello? Por ejemplo, con la mutua, si la mutua estaba dentro de nuestras instalaciones, la gente no sabía cuando tenía que hacerse una revisión o cuando tenía que ir al médico de la mutua, no salía de nuestras instalaciones y, por lo tanto, el absentismo bajaba. Entonces, es maneras de reconvertir cosas y que además podíamos obtener un alquiler por esas instalaciones que teníamos. Esto lo pongo como una especie de ejemplo. O, por ejemplo, me lo invento ahora, ¿no? Pero podemos tener un servicio de recursos humanos que digamos, oye, pues vamos a dar servicio a nuestros proveedores. Y nosotros vamos a hacerle la nómina a nuestros proveedores y vamos a sacar una rentabilidad porque somos capaces de darles un servicio a ellos y nosotros mejorar en ese sentido la productividad de nuestros recursos. Sí, hay una parte importante que es que está muy de moda, pero cuesta que eso se implemente y que se haga realidad,
que es ser partner del negocio. Ser partner del negocio significa conocer el negocio también como lo conoce tu director, el director comercial o el director de operaciones. Entonces, ahí sí que hay fórmulas que se pueden plantear. Yo, de hecho, en alguna compañía, una compañía que hubo una reestructuración muy importante, ahí nos planteamos externalizar parte de la producción y montar una cooperativa con trabajadores. Y ese fue un proyecto que se llevó el proyecto desde el área de recursos humanos. Es cierto que no trascendió prácticamente a la organización porque lo hicimos muy en interno para ver si ese proyecto era viable. Y le dedicamos muchas horas con el área de operaciones y fue un planteamiento que hicimos de coger una de las fábricas que íbamos a cerrar y tratar de que los empleados se quedaran con la fábrica. Sí que es cierto que el tipo de producto que hacían era el más afectado por la crisis del 2008 porque estaba muy afectado por el sector de la construcción y al final decidimos no tirarla adelante porque implicaba capitalizar el desempleo de todos los empleados. Nosotros como empresa les cedíamos las instalaciones con arrendamiento cero durante los primeros años y cuando vimos ese plan de negocio nos dio miedo el que al cabo de un año y pico solo dependieran de nosotros y nosotros tuviéramos que reducir la actividad de ese tipo de producto. Pero eso lo puedes plantear y poner encima de la mesa cuando tú realmente eres un partner y sabes que ese tipo de actividad se puede llevar a cabo. Sí, pero yo pongo, por ejemplo, lo que estaba diciendo antes. Imagínate que en nuestro negocio pues tenemos proveedores que puedan ser proveedores pequeñitos. Y a nosotros nos ponen un precio. Yo puedo gestionar con mi área comercial, si yo puedo darles servicio a esos proveedores, el precio que pondrán podrá ser inferior. Eso es una negociación. Y yo estoy optimizando mis recursos. Yo estoy empezando a ser no un centro de coste, sino un centro de beneficio. Que siempre en recursos humanos parece que somos más centro de coste que centro de beneficios. Si yo tengo recursos, puedo emplear esos recursos para poder sacar un beneficio que pueda repercutir en otras áreas de la empresa. Sí, vamos a ver, hay ejemplos prácticos. Aquí además, no sé si habrá alguien de Grupo Soledad en el foro. O sea, Grupo Soledad ha hecho un spin-off de determinadas áreas de la compañía. El Grupo Soledad dentro del grupo tiene una agencia de viajes. ¿Por qué? Pues porque ellos hacían muchos viajes de benefit. De benefit eran viajes a sus clientes. Dijeron, bueno, pues si estoy subcontratando y eso es un coste importante, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y una vez ya lo estoy haciendo yo internamente, ¿por qué no le puedo dar servicio a terceros? Y han trabajado desde con agencia de viajes, su propio departamento de sistemas es un departamento que da soporte a las empresas del grupo y vende servicios a terceros. O sea, todo ese tipo de actividades son actividades que te van a permitir incrementar la actividad y no tener que prescindir de parte de tu estructura, pues en este caso de sistemas o de cualquier otra persona que pueda reconducir hacia esa función. Es una buena aportación. Sí. Algo similar hacen en Grupo CHG, creo que está Arantxa entre nosotros, que también lo que han hecho ha sido diversificar y dar servicios internos y también servicios externos. Sí, es una muy buena idea. ¿Alguna pregunta más? Sí, solo, hola, muy buenas, muy buenas. Víctor de Bestel de nuevo, ahí estamos a tope. Mira, a ver, lo primero, Jorge, darte las gracias por la exposición, por la claridad, por a Montse, por toda esta sabiduría que pone al servicio de este ecosistema Talemo. Y bueno, la exposición ha sido fantástica y como siempre alentadora, pero me gustaría marcar algo muy sensible e importante, un factor a monitorizar en el tema de los recursos humanos y es ese compromiso, ese engagement que no tenemos nunca que perder, porque estamos haciendo ahora mismo de cirujanos y somos técnicos y hacemos cirugía y, bueno, pues ese factor que vamos a ver cómo le podemos medir porque al final induce, repercute en la productividad y en todo. Y eso es algo que tenemos que mantener, yo creo. Nada, gracias. Sí, esto que has apuntado, Víctor, es muy importante porque al final tienes que cuidar mucho a la gente que permanece en la compañía. Cuando cae mucho la actividad de una empresa,
es mucho peor que cuando tienes exceso de carga de trabajo. La gente suele tener más problemas cuando está ociosa que cuando tiene un exceso de carga. Y sobre todo hay que tratar de mantener la parte positiva, y la parte más positiva la mantienes cuando la gente tiene un objetivo, ve que puede salir del bache, ve que hay cierta normalidad dentro de la compañía. Tienes que tratar de generar, en la medida de lo posible, a veces es muy complicado, pero generar un ecosistema en el que se sienta que sea una especie de burbuja con respecto a lo que pasa afuera cuando entras en crisis, que son crisis globales, que son muy diferentes a cuando una compañía pues no va bien, pues, por un problema de gestión, un problema de mercado, pero de ese nicho de mercado. Claro, muchas gracias, Jorge. Jorge, buenas tardes. Soy Arantxa del grupo CHG, que Montse ha dicho. ¿Vale? Agradecerte en primer lugar toda la exposición, como el resto de mis compañeros, y quisiera hacerte una consulta, porque me parece interesante el estudiar. Yo, por ejemplo, el tema de la estructura y el estudio de banda salarial no la tengo. ¿Vale? Porque nosotros somos 18 sociedades, no somos considerados un grupo laboral, por lo tanto tengo pues unos 16 convenios, ¿vale? Ahora mismo el hacer para poder acatar a corto plazo hablamos porque nuestra actividad ha caído prácticamente al 100%, porque nosotros tenemos 2 líneas de negocio y una de ellas es la turística, que desde el 13 de marzo pues la tenemos cerrada, y como no sabemos cuándo vamos a reactivar, pues bueno. Entonces, mi pregunta era, a corto plazo, hacer un estudio para poder detectar esas bandas salariales. 4 pautas que me puedas dar, porque entiendo que, claro, es hora de trabajarlo, pero unos estudios de esos implican tiempo. Y a veces tomar y hacer las cosas rápidas pues también te implica tomar malas decisiones. Si me pudieras dar algunas pautas para poder encauzar y hacer correctamente ese trabajo, que por supuesto ya lo tenía encomendado, ya mi compañero y yo más que nada ya estábamos, porque se nos ha pedido ya que trabajemos en ello, pues sería espectacular ya. Mira, a nivel de estudios retributivos, normalmente cuando buscas una referencia de mercado, suele haber referencias en España, en el caso de España, suele haber referencias sobre todo con Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, hay 6 o 7 ciudades. Ahí lo que te diría es, hay estudios salariales que no son complejos, o sea, que no son caros, tienes estudios que son muy caros, y tienes estudios salariales que son relativamente económicos y asequibles. Estudios que puede hacer Michael Page o consultoras de este tipo, incluso los publican gratuitamente, ¿vale? Y ahí puedes tener una primera referencia que puedes machear con tu realidad y que puedes machear. Una de las mejores encuestas salariales que puedes hacer es cuando estás haciendo selección, ser disciplinado y tratar de documentar cómo está pagando tu competencia, y a partir de ahí hacer tu propio estudio. Los ajustes, yo he trabajado en compañías que llegamos a tener 20 convenios o 20 y pico. Normalmente los ajustes los tienes que ir haciendo partiendo, por ejemplo, de Madrid, ver el coste de la vida que tienes en las diferentes comunidades e ir aplicando un ajuste a ese nivel retributivo partiendo de la base Madrid, y tratar de ajustándolo teniendo la sensibilidad también de lo que estás pagando y lo que está pagando tu competencia. Esa sería una parte en la que podrías empezar perfectamente. Sí. Antonio, hola, buenas. Perdón. ¿Me escucháis? Sí. Soy Antonio Cervera de Dr. Schneider. Hola, Antonio. Quería hacer una aportación. No puedo estar más de acuerdo, Jorge, con tu exposición. Yo creo que has sido brillante. En muy poco rato has contado muchísimo, y yo me he extraído un par de cosas muy interesantes en nuestro caso. Sector de automoción, el arranque más que una V, yo creo que va a ser la tilde esta del OK, pero que yo creo que va a ser más un saxofón de lado, ¿no? Hay empresas que igual suben, pero hay empresas que suben y bajan. Y ese análisis es muy importante ahora, porque si saben que van a bajar, casi mejor cierran la empresa. Y en el momento ahora es muy difícil analizarlo porque no sabemos qué va a pasar con la demanda. Y es complicado, ¿vale? Eso es una puntualización en cómo vamos a salir en esa curva, ¿no? Y la otra es que los recursos humanos, lo que hablabais de la importancia que tienen y del protagonismo que pueden coger y cómo pueden generar valor, a mí me gusta, y es mi experiencia en empresas americanas sobre todo,
el hacer extensivo recursos humanos hasta los mandos intermedios. Es responsabilidad de toda la organización ser gestor de personas y gestor de recursos humanos de la gente que tiene a su cargo. Y esto es importante, pero guiados por ese departamento de recursos humanos, ¿no? Entonces, nosotros ahora en todo ese plan de incorporación, que has tocado temas muy sensibles, hemos dado instrucción a quién tenía que incorporarse y por qué. En momentos que vamos a empezar a incorporar el 10% de la plantilla, el 20% de la plantilla, puedes entrar en por qué a mí no, etcétera, ¿no? Y con muchísima sensibilidad, eso lo construyen los mandos, se lo pasan recursos humanos, y recursos humanos es quien está a través de quien estamos canalizando toda la comunicación con el empleado para la incorporación. ¿Por qué? Porque en la situación que estamos actualmente se puede dar que una persona le tiene que decir a recursos humanos que a lo mejor no se puede incorporar porque está cuidando a un familiar, porque está de cuarentena, porque tiene un problema que no puede incorporarse ahora. Y la gente tiene mucho miedo porque si dice que no, ¿qué pasa? ¿Me vas a despedir? Luego, cuando salgamos de esta, etcétera. Entonces, hay que tener muy importante esa función de comunicación y de psicología de la parte de recursos humanos. Pero insisto, a través y siendo transversal el cómo vamos incorporando recursos. ¿Vale? Eso es lo que quería comentar. Totalmente de acuerdo. Sí. Sí. Los mandos ahí son la pieza de transmisión y sí que es cierto que dentro de sus funciones tienen una función fundamental que es la de gestionar a sus personas en toda la amplitud de que la palabra gestión conlleva. En el caso, cuando tienes que tomar decisiones de incorporación de personas, cuando tienes que tomar decisiones para prescindir de personas, son de las decisiones más complicadas que pueda haber. Yo cuando he trabajado en recursos humanos y ahora que estoy un poco más del otro lado, estos últimos 3 años, a mí lo que sí que la responsabilidad de un director de recursos humanos es haber hecho el trabajo para tener bien valorada tu plantilla. Y cuando tienes que tomar decisiones y defenderlas ante un comité de empresa que normalmente te plantean rescindir en función de la antigüedad y que prescindas de la gente con menos antigüedad, que muchas veces son la gente que tiene más productividad en la compañía, tienes que ser capaz de tener herramientas objetivas que te permitan decir, no, yo voy a trabajar, por ejemplo, cuando se hizo la reestructuración de una de las compañías en las que trabajé, en la que hicimos una reestructuración de 1000 personas, la toma de decisión no fue por coste, porque teníamos caja para defender esas salidas, fue por productividad y por performance de las personas. Y sí que fuimos capaces de vincularlo a la productividad que tenían los empleados y luego metimos una línea más que era el absentismo. Y cuando definimos absentismo, no era que el absentismo de una persona que había tenido una intervención quirúrgica, sino que era absentismo que podría ser evitable. Y entonces, a partir de ahí, planteamos nuestra propuesta de salida y ahí con los comités sí que lo puedes defender bien, en el sentido de decir, oye, yo estoy poniendo una medida objetiva y esta es mi forma de medirla, estos son mis pesos, esta es la carga y normalmente ellos no quieren entrar en esa... Para la posición fácil es decir, no, en función de la antigüedad. Entonces, ahí es donde das ese paso adelante y te acabas quedando con las personas que realmente aportan valor a la organización, ¿vale? En el caso de incorporaciones, exactamente igual. Nosotros ahora con los servicios mínimos, que ahora a las 7 tengo una reunión para ver qué hacemos la semana que viene, vamos trabajando en función de la productividad. ¿Qué estamos haciendo? Meter los perfiles más polivalentes, estamos valorando a nivel de delegaciones comerciales, que tenemos 30 delegaciones en España, estamos valorando cuál es la rentabilidad de esa estructura que estamos metiendo en las delegaciones, cuál es el gasto de personal sobre ventas que podemos soportar, que además incluso estamos incrementando la productividad para que compensen nuestros gastos fijos y estamos viendo cuál es la rentabilidad, o sea, cuál es el gasto de personal sobre margen bruto que nos permite defender el margen y tratar de llevar la empresa a final de año a break-even con independencia de que tengamos una caída de las ventas. Pues bueno, lo comentaba, hemos empezado con un 10% de ventas, o sea, cayendo un 90% y ahora mismo estamos en 30%. Si nuestro plan sale adelante, en nuestro escenario pesimista vamos a estar entre un 30 y un 40% de caída de ventas este año. Mi objetivo es que la compañía no pierda dinero. Es muy complicado, pero ese es el objetivo. Con lo cual tienes que estar viendo cada día, o sea, lo vemos cada día con el director de recursos humanos,
cómo van las ventas, qué estructura se está dando de alta, o sea, qué personas estamos rescatando del ERTE. Y esa es la forma que tenemos de gestionar. Y tienes que conocer muy bien a tu plantilla. Y esa es la obligación del área de recursos humanos. Hola Jorge, buenas tardes. Hola, Buenas tardes. ¿Qué tal? Soy Nuria, estoy en Bricodepot, una empresa de retail, nos dedicamos a la venta de bricolaje. Y bueno, primero de todo agradecerte la lluvia de ideas que me llevo, que es fantástica. Y dentro de los conceptos que has expuesto, pues hay uno que me ronda un poco más, ¿no? Que es por esta incertidumbre, ¿no? Esta situación en que pues, tenemos que ir primero, lo que comentabas, ¿no? A quick wins, a acciones rápidas y sobre todo hablando el idioma de dirección. Bajo tu punto de vista, ¿cómo es un poco la evolución, ¿no? Para en el momento en que podamos pasar de trabajar en quick wins y en intentar salvar los imprevistos, las novedades que vayan saliendo, para pues volver a pensar en una estrategia un poco más a medio o largo plazo. ¿Cómo ha sido, bajo tu punto de vista, la evolución en otros casos? Vamos a ver, la evolución te la va a marcar cuando baje la tensión en la cuenta de resultados. En primer lugar, cuando veas que la empresa vuelve a tener viabilidad, que la empresa vuelva a entrar en ratios de rentabilidad similares a los que tenías, lo cual no quiere decir que el volumen de negocio sea el mismo, ¿eh? Tú puedes caer en la crisis del año 2008, en la compañía que estaba llegamos a caer casi el 50% de las ventas. Sí que es cierto que al cabo de 2 años y medio, 3, conseguimos llegar a break-even y empezar a crecer. En el momento que empiezas a crecer y que incluso llegas a tener una rentabilidad nuevamente pues de los 23, 24 puntos de EBITDA que tenía la compañía anteriormente, ahí cuando empiezas a ver los brotes verdes es cuando empiezas a liberar y empiezas a destinar partidas que son de menos impacto en la caja, ¿vale? Es cuando empiezas a liberar. Pero vamos, nos queda recorrido actualmente. Queda recorrido. Gracias. Gracias, Nuria. Estuvo el otro día, Carlos. Sí, lo vi en la grabación, no pude estar en el webinar, pero sí, lo vi grabado, súper interesante también. Sí. Bueno, si tenéis alguna pregunta, porque si no, sí que es cierto que nos hemos pasado un poquito porque el tema da para mucho, es enormemente interesante. Comentaros cómo estamos todos en ese grupo de WhatsApp. Nuria, tú también estás, ¿verdad? Sí. No. Ah, no. Bueno, pues luego te lo comento. Sí, claro. Como estamos todos en este grupo de WhatsApp, Jorge también está. Seguro que van a haber un montón de preguntas y seguro que Jorge, como siempre, os va a poder ir respondiendo. Yo, Jorge, darte las gracias de todo corazón porque sé lo muy liado que vas estos días y que nos hayas concedido y nos hayas preparado esta presentación tan clara, tan estructurada, tan orientada a resultados y además sin olvidar a las personas, como siempre, todas las ejecuciones que haces. Y bueno, a todos vosotros, prácticamente hoy estábamos todo el grupo de WhatsApp, hemos llegado a ser 98 personas, cosa que es todo un éxito y que a mí no sabéis lo que me gusta cuando os veo aquí a todos y veo vuestros nombres en la pantalla, que estáis participando y me alegro muchísimo que sea una herramienta para ayudaros, apoyaros entre vosotros y que entre todos el saber que estamos al otro lado de la pantalla y podamos ir dando respuestas y soluciones a todas las dudas que tenemos. Muchas gracias a todos los que habéis participado, a ti, Jorge, especialmente por esta exposición. Y bueno, seguimos en contacto. Buen fin de semana a todos y la semana que viene, ya con todas las sugerencias que me habéis hecho, que queríais trabajar el tema de digitalización del área de recursos humanos. Bueno, ya estamos todos digitalizados, pero todavía más digitalizados. Nos seguimos viendo en los webinars y a este paso nada, vamos a hacer lleno en nada. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Monse. Muchas gracias, Monse. Buena semana a todos. Gracias. Vosotros.